En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Retomamos aquí la información de Horizonte Educativo, no sin antes recordarles las líneas telefónicas para que ustedes planteen sus inquietudes a la organización Manzano y Manzano Limitada, 246-2712 y 310-300-5312. Doctor Marco Manzano, existe o viene corriendo por redes sociales pues una información que a partir del 1 de septiembre de 2017 no se hace necesario otorgar poder a ningún profesional del derecho para reclamar la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. ¿Cuál es la precisión que hacen ustedes como colectivo de abogados en este sentido? Bueno, bien, yo diría que antes de contestar pues esa pregunta que se nos hace, sería bueno plantearnos, no solamente nosotros, sino ustedes y todos los docentes, esta pregunta: ¿en qué momento o cuándo el docente requiere los servicios del profesional del derecho? Pues en este caso estamos hablando del abogado. Creemos nosotros que esa pregunta hay que hacerla y agregarle además el servicio de los abogados, de los trabajadores, o abogados al servicio de los trabajadores. Pues bien, nosotros siempre lo hemos dicho aquí en este programa y lo hemos dicho en las asambleas en las cuales hemos participado de los docentes a nivel nacional, que cuando el docente por vía administrativa, es decir, hace su petición, no le responden negativamente, o cuando los trabajadores se movilizan por conquistar un derecho que se les está negando, o cuando a través de los sindicatos también se ejerce ese derecho de la movilización y de la protesta para conseguir ese derecho, o lo hacen a través, en este caso, de la Federación Colombiana de Educadores, y hacen todo ese esfuerzo y no lo consiguen a pesar de que han luchado por ese derecho, pues creemos que ahí es el momento en que los trabajadores, los abogados al servicio de los trabajadores, pues pueden actuar. Es decir, empiezan a prestar sus servicios profesionales porque tenemos unos elementos jurídicos que podemos utilizar para convencer, ya en esa lucha jurídica, lucha entre comillas, lucha jurídica, convencer a los jueces y a los magistrados de decir que efectivamente el derecho por el cual han venido peleando, luchando los trabajadores, en este caso los docentes, pues tienen derecho conforme a la ley. Esto es, apoyándonos también en la interpretación de la norma. Y efectivamente eso ha sido así en el transcurso por lo menos de nuestra actividad jurídica, que lleva más de 30 años. Nosotros como abogados llevamos más de 30 años al servicio de los docentes a nivel nacional. Recuerden ustedes el caso, por ejemplo, de la pensión gracia, que primeramente la negaban. ¿A quiénes se la negaban? Pues a los docentes en ese entonces que se decía de la primaria, de primero a quinto de primaria. Y se comenzó a abrir el camino desde el punto de vista jurídico porque no se lograba de que lo dieran por la vía administrativa. Y uno de los abogados y colegas y amigos y senador que abrió ese camino fue el doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona. Ustedes recuerdan esos años atrás, seguramente ustedes estaban muy jovencitos y no alcanzaron a estar en esa pelea. Entonces se logró que se le reconociera a los profesores y a las profesoras de primaria, y luego se comenzó a dar la lucha para que se lo reconocieran a los profesores y profesoras de secundaria, que en ese entonces hablábamos de primero bachillerato a sexto bachillerato. Hoy en día ya hablamos de la educación básica, la educación media. Entonces, eso se logró porque efectivamente se requirió en ese momento de los aportes de nosotros los profesionales del derecho. Pero fueron muchos años, algunos docentes en ese entonces no creían, no daban poder, y cuando después vieron de que sí era cierto que se ganaba, pues dieron poder, pero era muy tarde porque habían pasado muchos años donde habían perdido mucho dinero por no haber caído en la función de los abogados en este momento, que repito, ya era necesario, porque el sindicato, las organizaciones, inclusive como la FECODE, no habían podido lograr que ese derecho se reconociera por la lucha directa o la reclamación directa. Pero ustedes también recuerdan
que llegó el momento en que después de tantas demandas y tanta presión que se hizo, y sobre todo por tantos fallos que comenzaron a afectar el presupuesto de en ese entonces llamada Cajanal, pues se dijo mediante una sentencia del Consejo de Estado que se unificó que ya los docentes no tenían derecho pues a demandar porque se reconocía, se unificó la jurisprudencia. Y al unificarse la jurisprudencia entonces se dejaron de reclamar no solamente por la vía pues administrativa, perdón, por la vía judicial, se dejaron de reclamar no solamente el derecho a reconocer esa pensión gracia, sino se dejó de reclamar que se incluyeran los factores salariales que no tenían en cuenta en el reconocimiento de la pensión gracia, tanto en el estatus como en el retiro, y se comenzó a pagar. Pero después vino otra sentencia que dijo, no señor, por el retiro no se incluyen los factores salariales en la pensión gracia. Y hoy en día entonces tenemos lo siguiente, en cuanto a la pensión gracia, que se reconoce por vía administrativa sin necesidad de abogado. A los que les niegan la pensión gracia por cualquier motivo, porque considera hoy en día la UGPP que no tiene derecho, pues ahí sí se demanda. Los docentes no tienen derecho, o mejor, los docentes no tienen por qué dar poder a los abogados para reclamar sus factores salariales en la pensión gracia, porque también ya se los dan por vía administrativa. Y lo único que no se ha podido lograr es que les incluyan los factores salariales por vía judicial, porque no lo dan por vía administrativa, cuando se retira el docente del servicio y tiene ya un escalafón superior al retirarse, cuando solicitó la pensión gracia en un factor, por ejemplo, en un escalafón 8, 7, qué sé yo, 9, pero se retiró con categoría o escalafón grado 14. Entonces, fíjense ustedes que allí dejó de ser importante en ese momento la lucha o el trabajo del abogado. Pues bien, nosotros queremos entonces que ahora está sucediendo lo mismo con lo que llamamos nosotros los intereses a las cesantías, pero que es la indemnización por el pago tardío de las cesantías, que es equivalente que por un día de mora debe pagar la entidad, en este caso la Nación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fidu Previsora, deben pagar un día de mora por cada día de retardo. Y entonces nos pregunta, ¿y ese rumor es cierto o no es cierto? Nosotros decimos, ese rumor ya dejó de ser rumor, porque es cierto. Es cierto porque, como ustedes bien lo señalan, mediante el comunicado número 10, expedido por la doctora Sandra Viviana Cadena Martínez, gerente operativa del FOMAC, vicepresidenta del Fondo de Prestaciones, expidió, repito, el comunicado número 10, y comunicado que tiene en su parte final con copia al Ministerio de Educación, donde señala con fecha 1 de septiembre de 2017 para secretarías de educación certificadas, asunto, procedimientos, cesantías, fallos judiciales, sanción por mora. Comunicado que está dividido en dos partes. El primero, ¿cuál es el procedimiento para el pago de los fallos judiciales? Punto que en este momento pues no nos interesa analizar, por cuanto eso es más que todo para los abogados, los que hemos ganado demanda de esta reclamación que se hizo, y entonces cómo se van a pagar esos fallos. Pero en el punto 2 dice procedimiento para el reconocimiento y pago de una sanción por mora. Luego la parte pertinente. Con el fin de no incurrir en pagos por concepto de indexación, intereses y costas o agencias en derecho, se procederá al reconocimiento de la sanción por mora de manera, subrayo, de manera administrativa, por lo que las secretarías certificadas deberán, y señala qué es lo que tienen que hacer las secretarías para ese reconocimiento por vía administrativa de esa sanción por mora,
me excusan porque estoy un poco difónico, No, tranquilo. de esa sanción por mora que está estipulada en la ley 1071 del 2006, ley que modificó la ley 244 del 95. Y ustedes recuerdan que esa ley, allí lo que señala ahí era en lo que nosotros nos apoyábamos sobre una interpretación que no aceptaba, en este caso el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. El fondo decía, nosotros pagamos intereses a través de la fiduprevisora, siempre y cuando, después de haberse notificado el docente, corran 45 días hábiles, y al día 46 hábil, ahí sí reconocemos intereses de mora. Y ustedes recuerdan porque de muchos años atrás venimos con estas demandas, pero muchos años atrás. Decíamos, no señor, eso no es así. Ustedes tienen que pagar intereses de mora, es decir, la indemnización moratoria. Sí, contados 70 días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud, a partir de esa fecha, contados 70 días hábiles, no han pagado, óigase bien, no han pagado, diferente a como decía la fiduprevisora o el fondo, que esos 45 días los contaban a partir de que el docente se notificara de la resolución que reconocía las cesantías parciales o definitivas. Entonces les decíamos, no señor, no es a partir de esa notificación, sino que es a partir de la radicación de la solicitud, se cuentan los 70 días, y en el día 70, si no han pagado, quiere decir que ya tenía que haberse expedido la resolución, si no han pagado, deben pagar un día de mora por cada día de retardo. Y efectivamente, así se comenzaron a ganar las demandas desde hace muchos años. Es que estamos hablando de 10 años atrás. Eso no es nuevo, como dicen algunos abogados que hasta ahora vienen a ganar esas demandas. No, eso no es nuevo. Eso lo venimos ganando desde tiempo atrás. Entonces, con tantas demandas que se comenzaron a ganar, ustedes lo saben y además porque por los medios de comunicación se dijo, hubo un llamado inclusive de atención, no solamente, óigase bien, de todos los tribunales administrativos, sino del mismo Consejo de Estado, cuando en sus fallos, en el resuelve decía, y se le hace un llamado de atención al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a las secretarías, a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, a la fiduprevisora, para que cumplan de manera puntual, esto es de manera administrativa, ese pago de las cesantías parciales o definitivas. Inclusive hubo un llamado que con copia a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía para que se investigara por qué no se pagaba de manera puntual las cesantías. Y la Federación Colombiana de Educadores, por supuesto, también presionó en ese sentido para que se pagaran las cesantías por vía administrativa. Disculpe, doctor. Bueno, de manera puntual, ¿y qué va a ocurrir con todos los casos que ya se le entregaron a diferentes firmas de abogados? Bueno. Todos estos poderes, sí. Pues nosotros creemos que si el comunicado es del 1 de septiembre de 2017, en nuestro punto de vista como organización, Manzano y Manzano Limitada, y como asesores de la Federación Colombiana de Educadores, y por eso damos estas orientaciones. Nuestra apreciación y la decisión pues, que hemos tomado tiempo atrás, no ahora, es que los docentes, y eso también, claro, depende de los otros colegas, nosotros no podemos decirle a ellos hagan esto, cada abogado verá qué hace. Pero creemos nosotros, vuelvo y repito, como organización Manzano y Manzano, que a partir del 1 de septiembre de 2017 no tiene por qué cobrársele honorarios a los docentes. Porque es que el comunicado es muy claro. A partir de esa fecha, podrán administrativamente, óigase bien, reclamar sus cesantías parciales o definitivas. ¿A qué está haciendo relación? A que los nuevos docentes, es decir, hablo de nuevos no que sean nuevos del 1278, sino más bien a las nuevas reclamaciones que se hayan hecho a partir de esa fecha, ya por vía administrativa se tienen que dar. Pero, óigase bien, los docentes que no habían demandado porque les habían pagado sus cesantías de esa fecha, 1 de septiembre del 2017, hacia atrás 3 años, es decir,
Un docente que hace 2 años le dieron sus cesantías y no ha demandado por desconocimiento, porque no quería o porque hay algunos que dicen yo espero para el derecho a la igualdad, bueno, todas esas cuestiones que sabemos que no son ciertas, pero repito, si no había demandado y demandó con un colega a partir del 1 de septiembre de 2017 por la retroactividad de esos intereses de mora que son equivalentes a 1 año, 2 años, qué sé yo, 3 años, también le pagan por vía administrativa y por lo tanto no tenía por qué dar poder a partir de esa fecha. Sí, para recordarle a la audiencia que el doctor Marco Manzano en este momento pues está haciendo referencia a esta situación que a partir del 1 de septiembre de 2017 no se hace necesario otorgar poder a ningún profesional del derecho para reclamar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Y tiene todavía de este tema pues mucha tela por cortar, doctor Marco Manzano, entonces adelante con la información que le está entregando a la audiencia de Horizonte Educativo. Bueno, ya para empatar con lo que se dijo al inicio, que los abogados que estamos al servicio de los trabajadores, en este caso de los docentes, y yo hago énfasis en eso porque no todos los abogados que demandan a la nación y digamos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y que tienen poderes de los docentes, no todos, repito, están al servicio de los trabajadores. Nosotros estamos al servicio de los trabajadores porque es que la trayectoria nuestra pues viene de tiempo atrás, ustedes lo saben. Yo fui dirigente sindical de varias organizaciones importantes. Mi señora fue docente, hoy en día pensionada. Mis hijos son abogados. Sergio, cuando fue estudiante, fue dirigente estudiantil. Es decir, siempre hemos estado casados con las causas sociales y de los trabajadores en particular, y en este caso de los docentes. Y por eso creemos que nuestra función entonces, como apoyo a esa lucha sindical que señalaba al comienzo, pues terminó el 1 de septiembre de 2017 y le corresponde a los docentes, a través de sus sindicatos y de la federación, mantener este derecho que se ha logrado, señalaba por tantos fallos en contra que tuvo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que por lo tanto entonces con ese apoyo de la federación, que también dio para que esto se lograra de esta manera, que fuera así y no de otra forma, seguir manteniendo este derecho. Entonces, como esto es así, hay que aclarar también, porque hay algunos colegas que están interpretando de que esto se hace a partir del 30 de noviembre de 2017, porque salió un comunicado, el número 20, también para las secretarías de educación certificadas, y nosotros creemos que no tienen la razón. Para nosotros es a partir del 1 de septiembre de 2017 y para algunos colegas es a partir del 30 de noviembre de 2017 y decimos no. No es así porque ese comunicado dice asunto, procedimientos, sentencias judiciales, cesantías. Es decir, allí con este comunicado lo que están orientando a las secretarías de educación es cómo se van a pagar esas sentencias judiciales. Y tan es así que con el comunicado número 002, repito, me devuelvo un poquito, que ese comunicado número 20 está firmado por Sandra Viviana Cadena Martínez, gerente operativa FOMAT, vicepresidencia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y también va con copia al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, repito, ese comunicado 20 es para cómo se pagan las sentencias judiciales de esas cesantías. Por eso es que nosotros decimos que, uno, ¿quiénes tienen derecho al reconocimiento por vía administrativa? Repetimos, los que lo hicieron a partir del 1 de septiembre del 2017 y le dijo al fondo, págueme las cesantías de manera parcial o definitiva. Y como no se las han pagado y seguramente se van a demorar, a ellos les tendrán que pagar los intereses de mora por vía administrativa, no necesita abogado. Y dos, que los que ya les habían pagado sus cesantías, es decir, los antiguos a este punto que acabé de señalar, y que quieren reclamar sus cesantías o reclamaron sus cesantías, tienen derecho a que por vía administrativa, repito, a partir del 1 de septiembre de 2017, le paguen esos intereses de mora directamente a ellos. Directamente a ellos. Doctor, yo me pongo desde el punto de vista del maestro, y yo cómo lo reclamo desde la vía administrativa, bueno, ya a vamos través para de allá. un poder de... ¿Cómo lo hago? Ya vamos para allá.
Pero también hemos recalcado lo siguiente, y eso lo decimos también textualmente. Quienes ya tengan demandas presentadas ante los distintos despachos judiciales deberán esperar el resultado de las mismas, pues ya la entidad perdió competencia para resolver la petición. Es decir, y me refiero del 1 de septiembre hacia atrás, del 2016. Si ya estaba presentada la demanda, no hay nada que hacer, porque al presentarse esa demanda, al ser admitida esa demanda, ya la entidad perdió competencia para resolver el derecho de petición, que ahora vamos a ver cómo se hace ese derecho de petición. Entonces, retomando el comunicado número 20 de el 30 de noviembre de 2017, él lo único que dice es cuál es el procedimiento para pagar las sentencias judiciales. Y tan es así que con el comunicado número 002 del 2018, firmado también por la gerente operativo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, le dice a las secretarías de educación cómo tienen que mandar esos fallos, que lo hagan de una manera rápida, a través de los sistemas internos que hay, y les advierte, si se demoran ustedes en enviar esos fallos a la FIDU previsora, porque ustedes saben, elaboran la resolución, y además con estos comunicados ya no van a elaborar la resolución para el cumplimiento de los fallos, sino que lo mandan directamente a la FIDU previsora para que la FIDU previsora pague de inmediato para seguirse evitando la sanción en demora. Le están diciendo con este comunicado número 002 a los encargados de darle cumplimiento a esos fallos que si no mandan rápidamente serán acreedores entonces a las sanciones disciplinarias que les puede acarrear. Y nos parece que eso es importante, que así tiene que ser, porque hoy en día se están demorando cualquier cantidad de meses para darle cumplimiento a los fallos de eso que nosotros estamos hablando, que son los intereses de la cesantía. Muchas veces el docente piensa que es negligencia nuestra, no, es negligencia, es de esos funcionarios en el Fondo de Prestaciones Sociales o en la fiduprovisora cuando retardan el pago, no sabemos con qué intereses, pero lo están haciendo. Y tenemos que presentar tutelas, y a veces las tutelas salen favorables, que sí, le exigen a la fiduprovisora que pague inmediato, otras dicen que no, y sin embargo los demoran. Y más adelante de pronto habrá tiempo de dar algunos detalles sobre ese procedimiento que nosotros creemos es como dudoso allá en la fiduprevisora. Hay algunas cosas ahí ocultas que impiden que esos fallos se cumplan cuando hay una orden judicial para que paguen y no lo hacen. Hay algunas cosas raras que tendremos oportunidad después de pronto de ir ampliando. Pues bien, ¿qué hay que hacer entonces? Muy sencillo. El docente lo único que tiene que hacer es pasar un derecho de petición. Lo puede elaborar él directamente. ¿Dirigido a quién? A la Secretaría de Educación, a la cual pertenece. Secretaría de Educación tal, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, asunto, por ejemplo, pago de intereses moratorios de mis cesantías, las cuales fueron reconocidas mediante resolución número tal. Entonces, ese derecho de petición, que es muy sencillo y que le coloca solamente arriba derecho de petición, con eso es suficiente. Ya ellos saben que tienen que darle salida porque es un derecho constitucional, o si quiere van a su sindicato o bajan un formato de los derechos de petición. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Un derecho de petición que puede hacer el mismo docente. Si quieren, nosotros podemos crear un formato y se los mandamos si nos los piden, eso no hay ningún problema, pero que tienen que tener lo siguiente. Uno, debe de adjuntar la resolución que le reconoció la cesantía parcial o definitiva. 2, debe adjuntar el comprobante de pago por medio del cual se le pagó sus cesantías. 3, debe adjuntar la copia del certificado de salarios de la fecha, o sea, de ese año en que radicó la solicitud de las cesantías. 4, debe adjuntar una copia ampliada de la cédula de ciudadanía. Lo hace en un formato muy sencillo, le saca una fotocopia
y lo radica en la entidad para que la entidad, el funcionario, le coloque el sello de recibido con su fecha y hora. ¿Cuánto tiempo tiene para que la secretaría, la entidad le responda a ese derecho? La entidad, un derecho de esos tienes de 10 a 15 días para responderle, y es más, es que debes pero pagarle de inmediato. Por los trámites tan rápidos que supuestamente a través de estos comunicados de la fiduprevisora pues se deben de cumplir, y creemos que los tienen que cumplir porque sobre esto tienen los ojos puestos la Procuraduría, los entes de control. Entonces, derecho de petición con cédula, fotocopia de cédula ampliada, resolución de cesantías. Que le reconoció las cesantías parciales o definitivas. El comprobante de pago del banco. Sí. Y el certificado de salarios en que radicó la solicitud. ¿Esto para quién? Para los que ya tienen el reconocimiento y pago de las cesantías. Para los que lo van a hacer por primera vez, ahí sí se meten en la página del FOMAC y ahí dicen cuáles son los requisitos. A propósito, el que quiera conocer de estos comunicados, que no es secreto, sencillamente digita por cualquiera de las páginas, de los buscadores, por Google, por ejemplo. Sí. Comunicados FOMAC, comunicados FOMAC, y ahí aparecen todos esos comunicados, o sea que eso no es ningún misterio, eso lo sabe todo el mundo desde el año pasado, por lo menos desde que salió ese comunicado. Entonces, se puede hacer de esa manera. Creemos nosotros que por nuestro lado hemos cumplido entonces con la labor como asesores de la Federación Colombiana de Educadores de haber prestado los servicios jurídicos hasta ese 1 de septiembre del año 2017, fecha en la cual pues teníamos que prestar los servicios como abogados y aportar los conocimientos jurídicos y vertir allí pues las jurisprudencias que sobre este tema hay. Y hay otros casos que de pronto podríamos resolver más adelante, por ejemplo, pero no lo vamos a mencionar por falta de tiempo, como la prima de servicios. Por ejemplo, estamos viendo que algunos colegas están recogiendo poderes dizque para solicitar que la prima de servicios, o sea, la que ya se paga, la que ya está reconocida, para que se reconozca en las cesantías. Y eso no hay que pagar abogado tampoco para eso. Con el comunicado número 14 del 4 de septiembre del 2017, ya lo pueden hacer por vía directa los docentes. Solicitan de que ese factor salarial, prima de servicios, se incluya en sus cesantías y se le incluyen. Ya lo ha dicho la misma entidad con el comunicado número 14 de 4 de octubre del año 2017. Entonces, como se nos está agotando el tiempo, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna adición. Sí, de pronto algunas precisiones en un próximo programa acerca de este tema. Tenemos otras preguntas ya cambiando el tema totalmente. Y hay algunas personas que nos hablan acerca del famoso descuento por salud para los pensionados, que bueno, ha tenido bastante inconveniente, ya lleva bastante tiempo, para el descuento del 12% al 4%. En el Congreso ya lo habían aprobado, el presidente lo objetó. Bueno, regálenos algunas precisiones frente a este tema, porque hay muchos maestros pensionados que piensan que en ese momento ya no les van a descontar el 12%, sino el 4%. Bueno, este es un justo derecho pues que tienen los docentes pensionados, porque efectivamente reciben un salario bien mínimo, o mejor una pensión bien baja, y fuera de eso tienen que pagar el 12%. Es decir, cuando eran, como todos los docentes y todos los pensionados, cuando laboraban ganaban un 100% de determinado salario. Se fueron pensionados y entonces ya no le pagan el 100%, sino el 75%. Y de ese 75% le descuentan hoy en día un 12%. Entonces la ley lo que dice es que en lugar de descontarle ese 12%, le descuenten un 4%. Así lo aprobaron tanto Cámara como Senado. Se fue la ley para que la firmara el presidente, su presidente Santos. Sí, señor. Y resulta que él la objetó. Al objetarla, pues no la firmó y la devolvió, como bien lo acabas de decir, nuevamente al Congreso. Volvieron a discutirlo en el Congreso y el presidente del Senado firmó la ley, es decir, que ya tomó vigencia, entre comillas, esa ley, pero falta un último paso, es que le dé el visto bueno, por así decirlo, que la Corte Constitucional
señale que efectivamente está conforme a la ley, conforme a la Constitución, y que las objeciones presentadas por el presidente de la República no van, no operan, no tienen ningún sentido, no tienen ningún sustento legal, y por lo tanto, si la Corte Constitucional, que en estos días se tiene que pronunciar, dice, tiene toda la validez, no tuvo razón el presidente de la República, se hace efectiva esa ley y comenzarán a pagar o le descontarán ya de su mesada pensional a todos los pensionados del país, no el 12%, sino el 4%. Esperemos pues Habrá que esperar, ¿no? que eso se dé en estos días y que sea una buena noticia para los pensionados que tienen muy menguada su pensión, y me consta por mi señora que recibe una pensión del magisterio muy bajita, y la mujer es la que tiene que sostener el hogar. Claro. Bueno, y por otro lado, hablando de los pensionados, existe, bueno, un proyecto que busca que el aumento anual a las pensiones ya no se haga con el IPC, sino con el salario mínimo. Esto todavía no, tampoco, ¿cierto? Esto está en proceso, porque hay algunas personas que ya están hablando que, que con base en el salario mínimo es que van a aumentar las pensiones en el 2018. Bueno, lo de ahora de mi señora no es cierto, ¿no? Porque llego a la casa y no me dejan entrar. No. Bueno, lo que pasa es que es un proyecto que sí, que efectivamente se viene discutiendo de tiempo atrás, con qué se aumentarían las pensiones. Nosotros inclusive les decíamos alguna vez en algunos encuentros, ¿por qué, por ejemplo, no se propone que el aumento de la pensión para los pensionados sea el IPC o el decretado por el gobierno, sí, ¿cierto? Y que se aplique el más favorable. O sea, que no sea lo que dice el gobierno. Sí. Es que se aumenta el salario mínimo al 5%. Si ese 5% es superior, ¿cierto?, a la inflación, IPC, entonces que se aplique ese, o a la inversa. Si la inflación es superior al del salario mínimo, pues que se aplique esa. El que más convenga. El porcentaje, ¿no? Que se aplique el porcentaje. Pero desafortunadamente eso no se pudo recoger por ningún senador de la República, y por ahora lo que hay es el proyecto que se aplique el salario mínimo, la aplicación de salario Pero continúa mínimo. para el 2018 con la inflación, con el IPC. Sí, hasta ahora sí. Bueno. Doctor Marco, pues muy amable, nos quedan muchos temas sobre el tintero, pero en otra oportunidad será. Muy amable, muchas gracias. ¿Y en dónde los pueden conseguir? Porque hay muchas inquietudes y muchos de nuestros oyentes pues van a querer contactarse con ustedes. Bueno, ahí en nuestra página ya todos lo saben cuál es, se digitan en cualquiera de los buscadores Manzano y Manzano, o al teléfono 342-3150. Y muchas gracias por tu invitación, Uriel, y un buen día para todos ustedes y para todos los docentes a nivel nacional.